Aleluya. Qué bueno que podamos estar una vez más unánimes. Escúcheme bien. Yo siempre enfatizo, recalco esta palabra de unanimidad, que es diferente a estar unido. Por mucho tiempo hemos estado unidos, juntos, en el templo físico, ¿verdad? Pero quizás muchos no estaban unánimes, porque la palabra de Dios dice que en el Pentecostés los discípulos, ¿verdad?, los apóstoles, las personas que estaban allí estaban unánimes, o sea, en un solo sentir, en un solo pensamiento, en un solo corazón, dice la palabra. Y eso es lo que podemos estar. Estamos separados, ¿verdad?, conectados a través de esta plataforma, pero qué mejor que estar unánimes, o sea, en un solo pensamiento, en un solo corazón, en un solo sentir, alabando al Señor, adorando al Señor. Y ese es el propósito de un domingo como hoy, día de fiesta espiritual, porque un domingo, ¿verdad?, resucitó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escucha y practica es el tema del mensaje de Dios, basada en Segunda de Reyes, capítulo 22 hasta el 23, verso 4. Es muy común escuchar, escúcheme bien, es muy común escuchar decirle en forma especial a los niños, a los adolescentes y jóvenes: oye, a ti te entra por un oído y te sale por el otro, ¿verdad? Queriendo decir que los consejos, las enseñanzas, las ordenanzas, ¿verdad?, que se le da, solo las escuchan y no las practican. Pero en la Biblia esto se aplica, escúchame bien, a toda persona, ¿ok? Se aplica a toda persona, sea chico, sea, ¿verdad?, más grandecito, más grande, seas de alguna manera un anciano, seas un ciudadano, ¿ok?, seas un rey o un presidente de una nación o de un país. Nuestro mensaje de hoy vamos a centrarlo en la palabra de Dios, ¿ok?, la cual nos desafía a todos. Escúchame bien, esta palabra nos desafía a todos a escuchar y a practicar. ¿Qué nos desafía a escuchar y a practicar? La palabra de Dios, la Biblia. O sea, el contenido. En unos días pasados, en estos días que ha pasado, conversaba con alguien muy cercano a mí y estamos hablando sobre la Biblia, como sobre la Biblia física, impresa, y sobre la Biblia que muchos usamos hoy en día también, la Biblia digital. Y se cree que la Biblia impresa que hemos usado y usamos por muchos años, ¿verdad?, esa es la Biblia indicada y lo otro no. No, la Biblia es el contenido de lo que Dios, ¿verdad?, inspiró. Es el contenido, ¿ok? Y de eso vamos a hablar hoy, del libro de los libros, del libro más leído y más vendido en el mundo, la Biblia, palabra de Dios. La base bíblica, ¿ok? La base bíblica está en Segunda de Reyes, capítulo 22, ¿ok? Capítulo 22, y vamos a ver aquí a Josías, un rey de Judá que comenzó a reinar a los 8 años de edad. Miren, ¿ok? Josías, ¿verdad?, empezó a reinar a la edad de 8 años de edad, ¿ok? Y dice las Escrituras que la capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 31 años. Y reinó sabiamente, escuchó y practicó la palabra del libro de la ley. Y también él mandó a reedificar el templo. Josías hizo lo que agrada a Dios.
fue el último rey de Judá que agradó al Señor. Josías en hebreo significa el Señor o Jehová apoyará. Mire qué hermoso. O sea, Josías o Josías quiere decir Jehová o el Señor Dios apoyará o ha apoyado. Yahvé. La clave de este joven rey, Josías, fue escuchar la palabra de la ley y también consultar a Dios. Escúchame bien, hermanos, hermanas y todos los que me escuchan. Consultar a Dios para saber y reafirmar lo que debería de hacer en cuanto a lo que dice este libro de la ley para su propia vida, ¿ok? Y para la nación, la cual él dirigía a esa corta edad. Y quiero detenerme un poquito ahí. ¿Dónde encontramos solamente en los cuentos, solamente en las historias creadas, ¿verdad?, por escritores, de alguna manera, fábulas, donde hay un pequeño rey? En las escrituras, la palabra de Dios, ¿ok?, donde Dios se inspiró, ahí se habla, ¿verdad? De alguna manera se da una enseñanza a través de un niño rey que va de alguna manera desarrollándose, va creciendo. En Segunda de Reyes, capítulo 22, versos del 1 hasta el capítulo 23:3, esta base bíblica se concreta cuando el salmista David, antepasado del rey Josías, ¿ok?, dice: Señor, enséñame el camino, lo cual está en el Salmo 119:33. Señor, enséñame el camino. ¿Cuántos de nosotros, al iniciar algo en nuestra vida, le decimos: Señor, enséñame el camino, enséñame cómo dirigirme, enséñame, Señor, cómo me dirijo? En este caso, este rey desde niño, ¿verdad?, se dirigió a Dios, como también lo hacía David, su antepasado. Cuando encontró el libro de la ley de Dios, Josías, después que escuchó lo que decía, cuando él escuchó, escúchame bien, como ustedes y yo escuchamos la palabra a través de un mensaje, a través de una exhortación, ¿verdad? Cuando, en este caso, él escuchó, cuando escuchó el libro de la ley, lo que decía, dice las Escrituras, que él rasgó sus vestiduras. ¿Qué implica rasgar sus vestiduras? Los judíos expresan, al rasgar su vestidura, emociones intensas, ¿ok?, como por ejemplo desesperación, un dolor, humillación, ira, tristeza. Eso expresan los judíos al rasgarse las vestiduras. Entonces, Josías escucha lo que decía el libro de la ley y él se rasgó sus vestiduras. O sea, él expresó una tristeza. O sea, algo le estaba diciendo, ¿verdad?, cuando él escuchaba el libro de la ley, o sea, de la palabra de Dios. Y él lo llevó a entristecerse. Y Josías rasgó sus prendas de vestir cuando escuchó la lectura de la ley y se dio cuenta de los errores que había cometido el pueblo que había gobernado su padre y ahora él, como dice en Segunda de Reyes capítulo 22, versos del 8 al 13. Uno de los niños amigos de Dios más importantes en la Biblia fue Josías, quien asumió el trono a corta edad. Después de muchos años de tener reyes malos que no obedecían a Dios, no se regían del libro de la ley, ¿verdad? Josías, un niño de 8 años, subió al trono y en el proceso de su desarrollo como rey, porque él fue creciendo, ¿verdad?, desarrollándose,
en ese proceso de su desarrollo como rey, cuando él era todavía joven, encontraron el rollo de la ley, el rollo que en ese tiempo se usaba, ¿verdad? Que era la palabra de Dios, el cual había estado perdido por muchísimos años, había estado desaparecido, había estado oculto. La gente no había obedecido a Dios por tal motivo. Unos porque por no conocer sus leyes y otros por ser desobedientes. Hay una gran diferencia. Algunos que no conocen, no escuchan, no les llega la palabra de Dios a ellos y por lo tanto no cumplen con la voluntad de Dios, pero otros muchas veces sí escuchan, pero no obedecen y no practican lo que la palabra de Dios nos manda, ¿ok? Josías, este joven rey, decidió empezar a hacer las cosas escritas en el rollo y en el libro de la ley. Rechazó las cosas que Dios no aceptaba. Escúcheme bien. Josías era valioso en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque él se aferró a las escrituras, ¿ok? Y comenzó a practicar, no solamente la escuchó, ¿ok? Sino que empezó a obedecerla, a ponerla en práctica. Porque él escuchaba y practicaba, obedecía y accionaba. Nos enseña las escrituras, como lo puede hacer todo niño, todo joven, adulto o anciano, sea pobre, sea rico, sea ciudadano o sea gobernante. Es necesario escuchar, ¿verdad?, de la palabra de Dios, leerla, pero sobre todo también practicarla, ponerla en práctica. Toda persona, sea niño, sea grande, sea adulto, sea un ciudadano normal o un gobernante, tanta falta nos hace guiarnos por la palabra de Dios. Esta semana, escúcheme bien, yo les desafío, desafiémonos nosotros mismos, los que estamos aquí, ¿verdad? Ustedes que están en sus casas. Esta semana debemos desafiarnos a consultar a Dios, porque cuando Josías, él escuchó la palabra de Dios, dice, se rasgó sus vestiduras, tuvo tristeza, porque lo que escuchó no se estaba cumpliendo, ¿ok? Yo les desafío a consultarle a Dios cuál es su voluntad, ¿ok? ¿Cuál es la voluntad descrita de Él en las Escrituras, en la Biblia? Lo interesante de esta historia, escúcheme bien, lo interesante de esta historia es que Dios utilizó a un niño que escuchó, que leyó la palabra y lo practicó, ¿ok? Para hacer que todo el pueblo sepa y retome la palabra y la voluntad de Dios. Muchas veces a mí me preguntan, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nuestras vidas, para nosotros, está en la palabra, está en las Escrituras, ¿ok? Ahora, este libro se había perdido muchos años, sí. Pero si lo llevamos a este tiempo, debemos entender que Dios quiere usar a todos los que quieren ser como niños. Algunos dirán, bueno, él fue niño, rey, sí, pero en este tiempo esto se aplica para todos. Todos, de alguna manera, debemos procurar ser como niños, dice la Escritura, ¿verdad? Si no os volvéis como niños, dice, no entraréis al reino de los cielos. Por lo tanto, debemos procurar ser como niños que escuchan, obedecen y practican la palabra de Dios, para que nuestras familias, nuestra sociedad, nuestro país y nuestro mundo cambie, para que todos lleguen al arrepentimiento por el acto salvador de Cristo Jesús. Ahora, la palabra de Dios es la que a través del Espíritu, ¿verdad?, cambia las personas. La Biblia, si estamos dispuestos
a escucharla, a leerla y a practicarla, escúcheme bien, si tenemos esa disposición como los niños, Dios nos usará. Dios nos usará, Dios te usará a ti, mi hermano, mi hermana, seas niño, seas joven, sea adulto, ¿ok? Pero es propicio, es necesario que hoy en día usemos, practiquemos, ¿verdad?, las Escrituras. Dios nos usará a cada uno de nosotros. Josías estuvo dispuesto y pudo ayudar a toda una nación, la cual era parte de su gobierno, y en esos tiempos era el gobierno más grande, ¿ok? A pesar de que era solamente un niño, escúcheme bien, a pesar de que solamente era un niño, pero él escuchó y lo puso en práctica. El apóstol Santiago se refiere a esto muy enfáticamente. Él dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Cuando nosotros solamente somos personas, somos creyentes, somos cristianos, decimos ser la iglesia, pero solamente escuchamos la palabra, pero no la ponemos por práctica, lo que dice la voluntad de Dios, no mi interpretación, sino lo que dice la palabra de Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Escuchen, no nos engañemos más, ¿verdad? Niños, jóvenes, adultos y ancianos, no dejemos la Biblia, ¿verdad?, la palabra de Dios, escondida, ¿verdad? Como sucedió en el tiempo de Josías, estaba desaparecida, escondida, olvidada, estaba o aislada. ¿Cuántos muchas veces dejamos? De aquí este domingo ya nadie más, ya no escucha más palabra, ya no lee más palabra, ¿ok? Muchas veces la dejamos olvidada. La Biblia física, que muchos le tienen mucho amor y le tenemos mucho amor, amén, aleluya, pero ¿cuántos lo cogían para el domingo y luego lo dejaban? Y esto es, ya llegaban al templo físico sin Biblia. ¿Y dónde está tu Biblia que te regalé? ¿Dónde está tu Biblia que te compraste un día? ¿Dónde está tu Biblia que te ganaste? Está empolvada, muchas veces desaparecida, ¿ok? ¿Cuántas veces hacemos esto? Por lo tanto, la Biblia, la palabra de Dios, no la dejemos escondida, olvidada o aislada de nuestro estilo de vida. No, para nada, el contenido. Y tiene que ver esto en nuestra vida diaria, tiene que ver, ¿verdad?, también en nuestra nación. El gobierno, los gobernantes deberían tomar la Biblia, así como este niño, joven rey, para poder encaminar, porque ahí está la voluntad de Dios para los pueblos, ¿ok? Porque la palabra del Dios, ¿saben qué? Es limpia y es protección para los que esperan en Él. La palabra de Dios es limpia y es protección para los que esperan en Él. Proverbios capítulo 30, verso 5 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Amén, aleluya. Si cada persona, cada familia, ¿verdad?, la sociedad, una nación, realmente se aferra, escudriña y pone en práctica la palabra de Dios, ahí va a encontrar limpieza para su vida, limpieza para su alma, limpieza para la familia, para la nación, ¿ok? Ese escudo, dice la palabra, ese escudo protector para los que esperan, dicen Proverbios. No ensuciemos la Biblia, no ensuciemos el mensaje de Dios, no solo dejando la Biblia que se empolve cuando es física o impresa. Muchas veces cuando la arrinconamos y no le damos el uso, sino también cuando la escuchamos, la leemos incluso, ¿ok? Pero muchas veces solamente queda guardado en nuestra mente, queda anidado en nuestra mente o en nuestro corazón, pero no lo ponemos por práctica. Muchas veces la cubrimos con otras prioridades, con otras cosas superficiales, con otras influencias, anhelos de esta vida terrenal y material, y no más bien el contenido que hemos escuchado, que hemos leído, ¿verdad?, no brota hacia la acción, a lo práctico, que es la voluntad de Dios. Eso pasó con el tiempo de Josías, su pueblo. Por eso cuando él escuchó la palabra, cuando le trajeron y encontraron los rollos de la ley o el libro de la ley, él se rasgó, se entristeció, dice: aquí esto no se está haciendo,
no se está haciendo. Y eso es lo que deberíamos nosotros reflexionar como personas, cristianos, familia, como nación, ¿ok? Que no se quede anidado solamente en la mente y en el corazón, ¿verdad? Cubierto por otras prioridades, como ya he mencionado, con cosas superficiales y pasajeras. Debemos llevarlo, la palabra de Dios, ¿verdad?, a la acción, a lo práctico, pues es la voluntad de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el salmista en el Salmo 119:9. El joven, no, es para los jóvenes nomás. No, está hablando, yo la semana pasada predicaba a los jóvenes, para los que tienen el espíritu joven, ¿verdad? Todos aquellos que hacen la voluntad de Dios van a tener siempre un espíritu joven, ¿ok? Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, ¿ok? Ahora, preguntémonos, ¿con qué limpiará Carlos, mi camino? ¿Con qué limpiará Juana? ¿Con qué limpiará Francisco? ¿Con qué limpiará María su camino? ¿Con qué limpiará mi familia su camino? ¿Con qué limpiará mi barrio, verdad? Nuestros caminos. ¿Con qué limpiará de alguna manera mi nación sus malos caminos de corrupción y de tantas otras cosas? Con guardar su palabra, la palabra de Dios, con escuchar, con leer y con ponerlo en práctica la palabra de Dios. Segunda de Reyes capítulo 22, verso 11. En esta base que estamos tomando para este mensaje, dice que cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras. Y ahora se explica, rasgarse las vestiduras implicaba tener un dolor, tener tristeza, tener, ¿verdad?, unos sentimientos de humillación también. Es propicio hoy reconocer que realmente solamente hemos sido oidores, hemos estado escuchando la palabra y no practicando. Sigue diciendo Segunda de Reyes 23:3, y léalo ahí en su casa, Segunda de Reyes 23:3, verso 4. O sea, no se queda ahí nomás para Josías, este joven rey. No se queda lo que escuchó, sino él lo pone en práctica. Y poniendo el rey en pie, dice, junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en el libro. Y todo el pueblo, ¿qué cosa? Confirmó el pacto. Hermanos, no solamente oremos por nuestros gobernantes, funcionarios del Estado, de los gobiernos, para que ellos se aferren a la palabra, lo escuchen, lo lean y lo pongan en práctica, porque eso le va a dar mucha sabiduría, como pasó con este jovencito que fue rey llamado Josías. ¿Ok? Sino para ti y para mí, para nuestros niños en casa, para nuestra familia. ¿Ok? Si a algunos les está preocupando lo que vivimos, sin duda que van a venir cosas diferentes que tenemos que enfrentar. Pero ¿cómo vamos a estar preparados? Lo único que nos va a preparar, dice la palabra y el salmista, esta palabra limpia, la palabra de Dios es limpia, la cual nos va a proteger, la cual es como escudo para los que esperan en Él, dice, ¿verdad?, el Proverbios. Por lo tanto, hoy el desafío es, escucha, ¿verdad?, obedece, lee y practica la palabra. No solamente seas un oidor, que te entre por este oído, te salga por el otro, ¿verdad? Sino que más bien pidámosle al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el que rige, ¿verdad?, el que de alguna manera nos debe mover a cada uno de nosotros. En forma especial, la iglesia de Cristo, ¿ok? En forma especial a todos los salvados. Pero si tú nunca le has dado valor, nunca le has dado prioridad a la palabra de Dios, nunca reconociste
Cristo como Señor y Salvador de tu vida, este es el tiempo propicio, ¿ok? Es palabra de Dios, no son mis palabras, ¿verdad? No es un cuento, no es una fábula que alguien lo escribió o que yo le he escrito para compartir hoy día. Te he hablado lo que la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad?, nos enseña, lo que Dios inspiró a hombres para que nos pueda enseñar. Dios pueda bendecirnos a cada uno de nosotros, pero que no solamente nos quede en ser oidores, sino hacedores. Escucha y practica la palabra de Dios. Mientras nuestros jóvenes vienen a tener un tiempo de adoración a través de un cántico, yo te pido ahí donde estás, seas niño, seas jóvenes, seas adulto, anciano. Si tienes a tu familia a tu lado, toma y analiza, reflexiona, evalúate a la luz de la palabra. ¿Has sido como aquellos que olvidaron la Biblia, la palabra de Dios, sea física, sea digital hoy en día? Gracias a Dios porque hoy día tenemos tanta facilidad. ¿Pero la has olvidado? Y no me estoy diciendo que no solamente lo leas, de repente lo lees. Algunos dicen hacer devocionales diarios, pero lo practicamos. Ah, no, pero yo me sé la Biblia de tapa a tapa, me sé incluso los libros en forma continuada. Eso no es lo más relevante. Tú lo puedes saber. Lo más relevante e importante es que lo pongas en práctica, que empieces a ponerlo en práctica para que rija tu vida y tu camino. Busquemos a Dios. Ahí, mientras los jóvenes adoran al Señor a través de este cántico, ustedes adoren en su hogar. Luego vendré a orar por tu vida, por aquellos que quieren consagrarse a Dios, fortalecerse y asumir un nuevo compromiso con Dios de leer la palabra y practicarla. Y aquellos que nunca lo han hecho porque no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador, este es el tiempo. Usted puede decir, yo le reconozco como Señor y Salvador de mi vida, ¿verdad? Y quiero empezar a regirme por las Escrituras, por la Biblia, palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a adorar. Nada fuera de tu amor satisface. Ningún error que de ti me separe. No se acaba mi esperanza. Eres fiel, tú eres fiel, Dios. La cruz es mi confianza de vivir. Tu amor no me deja ir. Tú cumplirás cada promesa en mí. Tu amor no me deja ir. Me llamas de nuevo a donde me encontraste. Aunque me perdí, nunca me abandonaste. No se acaba mi esperanza. Eres fiel, tú eres fiel, Dios. La cruz es mi confianza de vivir. Tu amor no me deja ir. Tú cumplirás cada promesa en mí.
Tu amor no me deja ir, tu amor no me deja ir. No importa dónde yo voy, me encuentro en tu amor. Cuando angustiado estoy, no me soltarás. No importa dónde yo voy, me encuentro en tu amor. Cuando angustiado estoy, no me soltarás. No importa dónde yo voy, me encuentro en tu amor. Cuando angustiado estoy, no me soltarás. No importa dónde yo voy, me encuentro en tu amor. Cuando angustiado estoy, no me soltarás. La cruz en mí, confianza de vivir. Tu amor no me deja ir. Tú cumplirás cada promesa en mí. Tu amor no me deja ir. La cruz en mí, confianza de vivir. Tu amor no me deja ir. Tú cumplirás cada promesa en mí. Tu amor no me deja ir. Tu amor no me deja ir. Dios cumplirá todas las promesas en cada uno de nosotros. ¿Dónde están las promesas del Señor? En las Escrituras, en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿verdad? Impresa en una Biblia digital, pero en el contenido que es la santa inspiración de Dios, el suspiro de Dios para la humanidad. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos, familias allí donde están. Vamos a orar y los que estamos aquí también. ¿Ok? ¿Cuánto descuido? ¿Cuánto dejamos la palabra de Dios? Este jovencito que amaba a Dios desde niño, llamémoslo primero, después fue creciendo, seguro, Josías, ¿verdad? Dios lo escogió en la sucesión del trono, pero él fue el que de alguna manera, ¿ok?, escuchó la palabra, y cuando esta palabra se mella en nuestra vida, ¿ok?, el Espíritu de Dios empieza a obrar, empieza a hacer su obra en nosotros. Y si nosotros reconocemos, ¿verdad?, que hemos estado alejados de esa palabra, lo que hizo Josías, reconoció que su pueblo, el pueblo que dirigía a su padre, el pueblo que él ahora estaba asumiendo, no estaba haciendo la voluntad de Dios. Todo lo que dicen las Escrituras no estaba haciendo. Si nosotros aprendemos a reconocer en mi vida personal, en mi vida familiar, ¿ok?, en la vida de mi nación, ¿ok?, en la vida de mi nación, si no aprendemos a hacer la voluntad de Dios, sin duda que va a haber muchas cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a hacer las cosas como nosotros bien creemos, pero no como Dios, ¿verdad?, anhela que lo hagamos. Las promesas de Dios las cumplirá en nuestra vida,
cuando nosotros empecemos a hacer su santa y divina voluntad. Vamos a orar, por favor. Y ahí donde están ustedes, yo les pido, si alguien hoy por primera vez de los que están conectados dicen: yo quiero reconocer a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, quiero empezar a escudriñar la palabra, a leerla, a escucharla como lo estoy haciendo hoy, pero también quiero obedecerla, quiero practicarla, quiero que se cumpla como Josías se comprometió con su pueblo, hizo un nuevo pacto, un nuevo compromiso con Dios y empezaron a hacerlo, empezó a sacar las cosas, las imágenes de su casa, las cosas que no agradaban a Dios. Tú y yo tenemos, cuando empezamos a hacerlo práctico, la palabra, empezamos a sacar las cosas de nosotros, de nuestros pensamientos, en nuestro vocabulario, en nuestras acciones, ¿verdad? En nosotros y luego en nuestra familia, y ojalá los gobernantes hagan en nuestra nación. Y Dios cumplirá sus promesas en nosotros. Vamos a orar. Y si usted quiere consagrarse porque ha descuidado a la palabra, la ha dejado escondido, enterrado, aislado, separado, perdida la palabra, aunque lo leía de repente, aunque la escuchaba, pero no lo ha puesto en práctica, es tiempo de consagrarse también. Dios amado, voy delante de tu presencia. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque tu Espíritu Santo hablaba en mi vida en primer lugar, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, no hacemos tu voluntad? Y tu voluntad está descrita en las Escrituras, en la Biblia, en tu palabra. Gracias por la enseñanza que nos das a través de un niño. Señor, ¿qué nos imaginamos hoy en día? Un niño gobernando una nación. Pero, Señor, tú nos das una enseñanza que Él te amaba. Dice que fue, Señor, el rey desde niño que te agradaba a ti. Y tú sentías agrado de Él. Por eso lo tomaste. Pues los otros reyes, Padre, no hacían tu voluntad. No hacían lo que estaba en las Escrituras. Señor, tómanos a nosotros cual niños, también con la disposición de agradarte, de amarte, de hacer la voluntad que está descrita en tu palabra. Señor, los hermanos que están consagrándose hoy, que están junto a su familia, junto a su esposo, esposa o niño, diciendo: Señor, Espíritu Santo, guíame, dirígeme a hacer la voluntad de Dios, lo que está escrito en la palabra. Señor, no solamente escucharla, no solamente leerla, no solamente hacer un devocional o leer un devocional, sino quiero consultarte a ti. Mi mejor devocional, Señor, quiero hacerlo contigo, consultándote a ti, hablando contigo, diciendo: Señor, tú háblame en mi vida. Señor, pon tu bendición especial, Espíritu Santo. Sé con cada uno de nosotros, los que estamos hoy entristecidos, los que estamos adoloridos, porque realmente no hemos estado haciendo tu voluntad que está descrita en tu palabra. Queremos ser mejor hijos tuyos. Queremos que nuestra familia sea mejor, no económicamente o materialmente solamente, sino en tu palabra, en tu verdad. Que nuestra nación sea mejor. Por eso nos consagramos, Señor, a ti. Y hacemos un nuevo compromiso, Señor, para poder hacer tu voluntad, practicar tu palabra, escuchar y practicar tu palabra. Oh Dios, y aquellos que en su lugar están diciendo: sí, yo te reconozco a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Yo no he hecho caso cuando me han hablado de Jesús, me han hablado de la palabra de Dios. Pero hoy le reconozco y quiero leer la palabra, quiero obedecerla, quiero ponerlo en práctica. Porque quiero y anhelo un día estar gozando en la presencia de Dios. Señor, toque su vida, bendígalo. Aquellos que se arrepienten de desechar, Señor, tu palabra y tu verdad. Y hoy, Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios y que, Señor, tu palabra es limpia. Que tu palabra es limpia, Señor. Que tu palabra es protectora, que tu palabra es escudo a los que esperan, como dice el Proverbios, Señor. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Bendíganos y añada, Señor, añada las promesas para aquellos que de alguna u otra manera, Señor, estamos aferrándonos a tu verdad y la ponemos en práctica. Oro no en méritos propios,
sino en los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.